Es muy común pensar que no se puede demostrar la inexistencia de algo inexistente. Sin embargo, esto no es del todo verdadero. La ciencia, y también otras disciplinas como la historia, tienen muchos recursos para demostrar la inexistencia de algo. Gracias a su naturaleza falseable, la ciencia no necesita estudiar cada caso particular para elaborar conclusiones. No necesitas ver a todos los cuervos del planeta para decir que no existen los cuervos rosados. Directamente se podría afirmar que no existen, dejando la posibilidad de falsear este hecho, si es que alguien en algún momento encuentra un cuervo rosado. En este video particularmente, vamos a demostrar la inexistencia del Dios judío cristiano. Para eso desarrollamos un complejo sistema multidisciplinario, que podría demostrar la inexistencia de cualquier cosa inexistente. Analizando el origen histórico de la creencia, las capacidades sobrenaturales que se le atribuyen, y también el posible impacto que tiene su existencia dentro del universo. El primer punto busca poner a prueba la credibilidad de los hechos, que llevaron a las personas a creer en la existencia de lo que buscamos analizar. Su existencia podría ser demostrada, si se basa en hechos históricos con evidencia sólida. Por otro lado, si se basa en creencias populares, supersticiones o historias de ficción, se podría demostrar históricamente su inexistencia. En este caso, la creencia en el Dios judío cristiano, tiene un origen completamente mitológico, similar al de otros dioses de otras religiones más antiguas. Originalmente el dios Yahvé era adorado por los hebreos en el contexto del politeísmo. Yahvé es uno de los dioses del panteón canáneo, y se considera el dios nacional de los hebreos. Durante el reinado de los reyes David y Salomón, se promovió la adoración exclusiva al dios Yahvé y se construyó el templo de Jerusalén como un lugar sagrado para la adoración a este dios. Aunque la transición hacia el monoteísmo no fue instantánea, el reinado de David y Salomón es considerado un momento crucial en la evolución de la religión judía hacia la adoración de un solo Dios, lo que eventualmente llevó a la aparición del monoteísmo como su creencia central. Lo que podemos notar en esta creencia es un origen focalizado. Tenía sentido que el Dios de los hebreos tuviera su origen con los hebreos, pero no tiene mucho sentido que un Dios universal apareciera específicamente en las historias de ese pueblo. Si fuera verdadero y realmente existiera desde siempre como dice el mito, tendrían que aparecer referencias a su existencia en todas las culturas del planeta, a lo largo de toda la historia de nuestra especie. Además que podemos registrar fácilmente la evolución de dicha creencia, desde las religiones politeístas, hasta la destrucción de los templos de los demás dioses. Lo que nos lleva a concluir que la creencia en el dios Yahvé siguió el mismo patrón evolutivo, que todos los demás personajes mitológicos a lo largo de toda la historia. El siguiente punto dentro de nuestro método, busca enlistar las capacidades sobrenaturales de la creencia que se busca analizar. Si esta creencia no posee capacidades sobrenaturales, o si las capacidades que posee son algo posible, se podría decir que la creencia es verdadera, o como mínimo podría serlo de forma teórica. Si se demuestra que las capacidades de lo que se busca analizar no son algo posible, se puede demostrar que su existencia tampoco es posible. O al menos no con esa lista exacta de capacidades. El problema con este punto y el Dios judío cristiano, es que cada persona le da capacidades distintas, incluso cuando se supone que están dentro de la misma religión, o un derivado de esta. Los hebreos por ejemplo no creían que su Dios fuera omnipotente, simplemente lo consideraban el Dios más poderoso. Si fuera omnipotente generaría huecos argumentales muy fuertes en su relato, como el por qué no hizo que su pueblo simplemente apareciera del otro lado del río, en lugar de mandarle plagas a los egipcios. Para facilitar las cosas, utilizaremos una lista con los poderes más comunes, que se le atribuyen a este personaje. Ya que estábamos en ese tema podemos empezar con la omnipotencia. Existen tres formas de entender este concepto, dependiendo del religioso al que le preguntes. Los dos primeros puntos son sencillos de desmentir, ya que el simple hecho de darle una capacidad que sea física o lógicamente imposible, por definición ya hace imposible su existencia. Pero la capacidad de hacer todo lo que pueda hacerse, tampoco es una idea tan descabellada. De hecho es probable que con el tiempo los humanos consigan esa capacidad por medio de sus conocimientos tecnológicos y el dominio de la materia y la energía, pero ese asunto lo podemos tratar después. Por el momento vamos a analizar la siguiente capacidad que le atribuyen a este dios. Teóricamente existe una forma de saber absolutamente todo, incluyendo el pasado, presente y futuro del universo.
Si conoces las propiedades de la energía y la materia, y también conoces la ubicación y estado exacto de cada partícula subatómica del universo, literalmente lo podrías saber absolutamente todo. El problema está en la forma que tendrías que almacenar esa información. Suponiendo que la información de cada partícula ocupa un espacio físico similar a dicha partícula, el cerebro de Dios tendría que ser mucho más grande que el universo mismo para poder analizar y almacenar toda esa información. Y aun si pudiera hacerlo no tendría la información de todo el universo, ya que la mitad de este universo formaría parte de su cerebro, y la ubicación y propiedades de este serían para él desconocidas al no tener la capacidad cerebral suficiente para almacenarlas. Descartando de forma total la posibilidad de que algo omnisciente pueda existir. La siguiente capacidad tiene algo muy curioso. El bien y el mal no son propiedades objetivas. Nada es bueno o malo en sí mismo. Se vuelve bueno o malo cuando una persona lo percibe como bueno o malo. Por lo tanto, una persona podría basar el 100% de su moral en Dios, y para esa persona su Dios se volvería omnibenevolente. Lo mismo podrías hacer con cualquier otra persona o personaje. Transformando a cualquier cosa en el perfecto ejemplo de la bondad, aunque sus propias historias lo tengan catalogado como un genocida homófobo, machista y ególatra. El punto de la omnipresencia se desmiente muy fácil con una propiedad física conocida como la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Aun si las moléculas de Dios estuvieran entrelazadas con las mías, Dios no podría ocupar el mismo espacio que están ocupando mis moléculas, y por lo tanto no sería omnipresente. Para estas alturas, seguramente los religiosos utilizaron como excusa, el decir que Dios es inmaterial y por eso podría tener esas capacidades físicamente imposibles. El concepto de existencia, abarca una existencia física y una teórica. La existencia física se refiere a todo lo que forma parte de nuestro universo, mientras que la existencia teórica se refiere a los conceptos, que solo existen en la mente de las personas como el valor del dinero o los personajes de fantasía. Cuando hablamos de la existencia de Dios, nos referimos al primer tipo de existencia. Reconocer que no forma parte de nuestro universo sería reconocer directamente que no existe. Y decir que es inmaterial también lo sería, ya que nuestro universo está formado exclusivamente por espacio y materia. Así que a menos que quieran pensar que su Dios es el espacio vacío, tendría que estar hecho de alguna forma de materia para poder ser considerado como real. Y si algún creyente tiene la osadía de decir que existe un universo paralelo, o que dentro de nuestro universo puede existir algo que no sea materia, tendríamos que aplicar el mismo principio que con el cuervo rosa. Por último, también le atribuyen el ser completamente inmutable. Esto podría ser posible, si le llaman Dios al espacio vacío. Ya que este espacio es lo único que forma parte del universo y podría considerarse como algo inmutable. El problema con eso es que chocaría con otras propiedades que requieren el uso de una estructura que sea similar en función a la de un cerebro. El último paso en nuestro método es analizar el impacto que Dios tendría en el universo si fuera real. La creencia popular afirma que Dios es el gran arquitecto del universo. Pero la forma del universo responde a una serie de propiedades físicas de la materia, y no a un diseño generado por un ser inteligente. Incluso la vida dentro de nuestro planeta está formada por procesos que no requieren la intervención de ningún ser inteligente. Por lo que podemos concluir, que la forma del universo se basa en propiedades del universo en sí mismo, y no en una mano mística que lo dirige. En cuanto al efecto de rezar, existen múltiples estudios que demuestran que rezar no tiene ningún efecto en la realidad. Algunos argumentan que Dios no es un genio de los deseos y que por eso no hace lo que uno quiera. Irónicamente, la propia Biblia lo trata como si fuera un genio de los deseos, y el 100% de los creyentes le ha pedido algo directamente mediante el rezo. Sería bastante hipócrita negarlo cuando saben que es verdad. Y por último, algunos creyentes piensan que Dios inició una especie de reacción en cadena, que resultó en la ley de causa y efecto. La persona que postuló esa idea no sabía que algunas cosas podían moverse por sí mismas, o que algo como el vacío tenía la capacidad de mover al universo entero, sin necesidad de haber sido cambiado previamente. Aunque este video cubre todos los argumentos religiosos posibles, la creencia en Dios no es algo racional. La mayoría cree directamente porque quiere creer, así que dudo mucho que este video cambie su postura. Pero como mínimo espero que los deje pensando, que quizás sus creencias no eran tan sólidas como pensaban.